7 de la noche y estamos en el tercer segmento de señal informativa del programa de la Secretaría de Prensa de la GTSIP del Sindicato del Subte, transmitiendo por internet a través de www.subterradio.com.ar. Subterradio, la radio de los trabajadores del Subte. Y bueno, en el marco de las entrevistas que realizamos y empezamos a realizar la semana pasada a los candidatos legisladores por la Ciudad de Buenos Aires, hoy estamos con Marcelo Ramal. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludo a todos los compañeros del Subte. Marcelo, contanos y presentate por qué partido estás y tu presentación, por favor. Bueno, soy Marcelo Ramal, encabezo la lista de legisladores de la ciudad por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. La lista que lleva como candidato a senador justamente un compañero del Subte, Claudio de la Carbonara, y en el primer lugar como candidato a diputado nacional, Jorge Altamira. ¿Qué características tiene el frente que ustedes han armado? ¿Cuáles son las expectativas que tienen con respecto a las elecciones? Y particularmente también por quiénes está compuesta la lista. Claro. Bueno, nosotros somos el Frente de Izquierda, la fuerza que se presentó casi en todo el país. Obtuvo en agosto cerca de 1 millón de votos. Logramos desde ese lugar ubicarnos como la cuarta fuerza nacional en el país y con una expectativa muy clara de alcanzar diputados nacionales en el caso de la provincia de Buenos Aires con Néstor Pitrola, en el caso de la capital con Altamira, y también compañeros en Salta, compañeros en Mendoza, que hoy están con una intención de voto muy alta en sus provincias, también el caso de Córdoba. Y bueno, esperamos a partir de ahí, vamos a dar la batalla por ingresar a toda una serie de legislaturas provinciales y también ver si podemos alcanzar un bloque de izquierda en el Congreso Nacional. El Frente de Izquierda expresa una unidad de izquierda que tiene como punto esencial el no haber querido ser, ni ser hoy, furgón de cola de las variantes de los partidos de la patronal, que siempre han legislado, han gobernado en contra de las reivindicaciones obreras y populares. Y bueno, fuimos criticados por eso, fuimos acusados de minoritarios y hasta de sectarios, pero los que hoy nos acusan o nos acusaban de eso, probablemente hayan pasado al campo de una mediocridad política, y el Frente de Izquierda, con un planteo consecuente, firme, claro, en esa política de independencia obrera, de defender el clasismo y su proyección política, bueno, nos hemos instalado como una fuerza política nacional. Vamos a la campaña de la legislatura como parte de esa alternativa política nacional. No somos en la legislatura una fuerza local, somos la expresión de ese bloque político. En lo que va respecto a la legislatura, a la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué propuestas ustedes cuentan para que los compañeros del Subte y los oyentes del programa puedan ir conociéndolos? Bueno, te voy a mencionar 3 o 4 cosas centrales y dejo afuera el tema del transporte porque sé que me van a preguntar después. Sí. La primera cuestión tiene que ver con el salario y con el trabajo. Nosotros vivimos en la ciudad más rica del país, pero los salarios en promedio en la ciudad de Buenos Aires no alcanzan a la mitad de la canasta familiar. El trabajo precario en la juventud abarca actualmente alrededor del 60% de los jóvenes, y el primer precarizador es el propio Estado, donde hay entre 15.000 y 20.000 compañeros que viven con contratos, con relación laboral completamente precaria. Bueno, la primera batalla que vamos a dar es por el pase a planta de estos compañeros, para establecer un régimen de vigilancia de la condición laboral en la ciudad que pueda ser controlado por los propios trabajadores. En este sentido, el Subte es un gran ejemplo, porque el Subte ha mostrado muchas veces cómo cuando los trabajadores se organizan, pueden ejercer un veto sobre condiciones laborales, de inseguridad, de insalubridad que la patronal genera todo el tiempo. Si esa condición de veto se pudiera extender en la ciudad a las fábricas, a los talleres, a las reparticiones, bueno, seguramente no lamentaríamos la multiplicidad de accidentes laborales o accidentes que también perjudican a los usuarios
naturalmente no solo en la ciudad. Entonces, este es un primer eje, el problema del salario, la cuestión del trabajo precario. Una segunda cuestión tiene que ver con terminar con una política de privatización del hospital y de la salud, del hospital, perdón, y de la educación en la ciudad. Hoy tenemos 33 hospitales sin insumos, con médicos que en muchos casos, y enfermeras, por supuesto, que trabajan precarizados o a veces con jornadas laborales absolutamente inhumanas, y todavía proyectos terribles que quieren cerrar hospitales, compactarlos, como dice Macri, y destinar las tierras libres para la especulación inmobiliaria. Ya lo quisieron hacer con el Borda, hubo una terrible represión en este punto. Entonces, acá también hay un planteo fuerte por parte del Frente de Izquierda de defensa del hospital público, que vamos a defender en la ciudad. En el plano educativo, bueno, hoy lo estamos viviendo. Las tomas de escuela tienen que ver con un proyecto apoyado tanto por el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad, de degradar la enseñanza media. Quieren cerrar 140 especializaciones que tiene la enseñanza media en la ciudad de Buenos Aires y hacer una especie de secundario basura para que el pibe se reciba y no pueda laburar o tenga que laburar con un contrato precario. Vos fíjate que el golpe a la educación está relacionado con el trabajo precario, porque un pibe que sale de la secundaria sin armas para defenderse en la vida, sin formación, sí, sin una calificación, es pasto fértil para ser empleado con un contrato basura. Entonces, esto hay que asociarlo muy fuertemente. El último punto, la cuestión de la organización urbana y la vivienda. Nosotros tenemos una ciudad donde el suelo, que debería ser público, porque nadie lo fabricó, es como el aire, como el agua. Bueno, el suelo es un gran negocio privado. Como es demandado para proyectos inmobiliarios de lujo y a veces hasta para construir torres donde no vive nadie, bueno, eso no resuelve, son construcciones que a la vivienda popular no le aportan nada, pero te levantan el precio del suelo, de la vivienda. Y bueno, y ahí tenemos una realidad de que la ciudad tiene 1,5 millones de trabajadores que viven en la provincia y se trasladan a trabajar en la capital. Cuando se menciona esto, se menciona como si fuera una estadística fría. Pero la realidad es que ese 1,5 millones de trabajadores, en una buena medida, no vive en la ciudad, no vive cerca de su trabajo, porque no puede pagar un alquiler en la ciudad. Y ahí, fíjate cómo desde la vivienda nos metemos en el problema del transporte. Claro. Porque uno de los grandes problemas del transporte tiene que ver con esa masa de trabajadores que todos los días se tiene que trasladar diariamente. Ahora, el primer problema por el cual se traslada diariamente es porque no tiene vivienda. Nosotros vamos a plantear en la legislatura un proyecto para establecer áreas protegidas en la ciudad, con un costo del suelo igual a 0. Es decir, que un grupo de trabajadores que, por ejemplo, forman una cooperativa de vivienda, arma un proyecto mancomunado para construir vivienda o lo hace el propio Estado, esa vivienda no tiene costo en lo que tiene que ver con el suelo. Les puedo asegurar que esa sola medida reduciría el valor de la vivienda para un trabajador en la mitad. Luego está el problema del Banco Ciudad, que es muy importante. Tenemos un Banco Ciudad que financia empresarios, negocios inmobiliarios. Nosotros vamos a plantear un directorio democrático, electo, del Banco de la Ciudad, para digamos, que el crédito público y el ahorro social de la ciudad se pueda dirigir claramente a la cuestión de la vivienda. Miren, les voy a dar un dato para que ustedes vean. A veces se toca el problema de la vivienda, pero el problema de la vivienda resume todo. El promedio que siempre hizo falta en la ciudad de Buenos Aires para comprar una vivienda fue más o menos 60 salarios. Es decir, un laburante con 60 salarios compraba 2 ambientes, digamos, algo sí, en un barrio medio, digamos. Hoy hacen falta 100 salarios. Fíjate, 100 salarios hacen falta para comprar esa misma vivienda. ¿Y eso por qué? Por el aumento especulativo del suelo y de la vivienda y por los bajos salarios. Claro. Por las dos cosas. Hay un tema que
convierte, digamos, en algún punto a la vivienda en lo central, y que por ahí tiene que ver un poco con la situación que vive la ciudad en general, que con el flujo de trabajadores y de personas que van y vienen continuamente en la ciudad. Por eso sería interesante que cuentes un poco cuáles son las perspectivas que tienen ustedes con respecto a la cuestión del transporte en particular. Vamos a dejar la respuesta de esto para el próximo bloque. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con Marcelo Ramal y todas las propuestas que tiene el Frente de Unidad Izquierda.